Comenzamos rallando unas zanahorias, que también servirían bien picadas. Es solo que a mí, personalmente, para esta elaboración me gustan más ralladas. La textura final queda más fina. Una vez que las tengamos, en una cazuela que sea alta vamos a poner un chorrete de aceite y lo calentamos a fuego medio. Cuando esté caliente agregamos las zanahorias que acabamos de rallar. Y una cebolla, en este caso que esté picada. Aunque ya que tenemos el rallador, si la rallamos aquí tampoco pasaría absolutamente nada, serviría igual. Vamos a echarle a esto una buena pizca de sal y otra de pimienta negra recién molida. Ahora vamos a integrar todos estos ingredientes, a darles un meneo. Mientras dejamos que se cocinen a este fuego medio durante unos 10 o 15 minutos más o menos. Removiendo siempre con bastante frecuencia, para que haya una cocción más uniforme y para que no se nos vaya el fuego de temperatura. Pasando a otros asuntos, para esta elaboración vamos a necesitar un caldo casero, que además me viene como anillo al dedo en esta ocasión, porque en algún vídeo anterior ya os prometí que os iba a enseñar a hacer uno. Así que vamos a ello. Comenzamos añadiendo para este caldo en concreto, y en abundante agua, un par de zanahorias que estén peladas y troceadas. Agregamos una cebolla que también esté pelada y troceada, un pimiento rojo troceado y sin las pepitas, y un tomate pelado y cortado por la mitad y también sin las pepitas. Añadimos algunas especias. Yo tenía romero fresco en rama y es justo esto lo que le voy a echar, pero podrías echarle cualquiera a tu gusto. De hecho, en cocina hay una elaboración muy popular que se llama bouquet garni, que consiste en hacer como una especie de paquetito con varias especias e introducirlo aquí. Y que, por cierto, con la verdura 3/4 de lo mismo. Esto es solo una sugerencia, pero podrías añadir aquí lo que te dé la gana. Desde pimiento verde, apio, cualquier verdura que te sobre en la nevera y que no sepas qué hacer con ella. Pero bueno, de momento, para esta elaboración en concreto vamos a añadir también unos muslos de pollo, previamente sin la piel, que le hemos quitado la piel. Y hasta aquí hemos llegado de echar ingredientes, que ya son unos cuantos. Ahora lo que vamos a hacer va a ser calentar este agua. Partimos de frío, porque lo que pretendemos es que los jugos salgan de aquí, que emanen y que se vayan al caldo. Y para ello, mejor partir de frío. O dicho de otro modo, que es mejor echar aquí todos los ingredientes con el agua en frío, y una vez que estén todos los ingredientes dentro, lo calentamos y esperamos a que esté cerca de alcanzar el punto de ebullición. Momento en el que se pondrá a soltar una especie de espuma, que esta espuma no son más que impurezas naturales que tiene tanto la verdura como el propio pollo, que por cierto luego os voy a contar un par de truquillos con respecto al pollo. Pero de momento lo que vamos a hacer va a ser eliminar esta espuma. Con la ayuda de una espumadera o con una cuchara grande, lo que tengamos, cualquier cosa nos vale. La eliminamos y la vamos reservando, la vamos desechando en un plato. Una vez que hayamos retirado prácticamente toda la espuma, ya no quedaría más que tapar esto y dejar que cueza a temperatura más bien suave durante unos 30, 35, 40 minutos. Por ahí van los tiros. Hasta que al final tanto la verdura como el pollo suelten todos sus jugos y sus sabores y se vayan al caldo. Y que de paso queden bien blandos. Y hablando del pollo, el truco que os iba a contar antes. Para esta elaboración vamos a necesitar la carne del pollo, pero vamos a imaginar que vamos a utilizar un caldo para otra elaboración, para un arroz por ejemplo, y que tenemos un pollo del día anterior que nos ha sobrado, incluso la carcasa del pollo, un pollo asado. Pues añadimos estas sobras del día anterior, la carcasa del pollo o una pechuga o un muslo que nos ha sobrado, y nos serviría exactamente igual. Así, cocina de aprovechamiento. Venga, ya han pasado esos 40 minutos de cocción, que en olla express serían más o menos 10, y el caldo ya está más que listo. Y de hecho ha cogido un colorcito ya muy interesante. En este caso se trata de un fondo claro que se conoce, es decir, un caldo claro. A continuación vamos a escurrirlo para separar básicamente las partes sólidas del propio caldo. La rama del romero fuera que va, que ya ha cumplido más que sobradamente su función. Y ahora vamos a aprovechar todos estos elementos. Primero la verdura.
la vamos a introducir toda ella dentro de un vaso batidor. Vamos a echar un poco del caldo que acabamos de preparar. De momento la única función de este caldo, el que acabamos de echar, es para ayudar al batido de la verdura. Y procedemos a la susodicha acción. Vamos a batirlo todo para obtener una especie de puré. Un puré que no contenga ni un solo grumo. La verdura, como está tan cocinada, vamos a decirlo así, pues esta acción está chupada de realizar. Se va a triturar en un visto y no visto. Venga, y una vez que lo tengamos, nos lo llevamos y lo vamos a agregar al sofrito que estábamos preparando al principio de cebolla y zanahoria, que llevaba aquí sofriéndose unos 15 minutos a fuego suave. Recapitulamos que evidentemente esto debería estar preparado con antelación. Ya me podéis perdonar si el vídeo está quedando un poco largo, no me gusta hacerlo, pero bueno, si quiero explicaros las cosas adecuadamente, pues no me queda otra. Total, que vamos a integrar estas verduras trituradas que acabamos de hacer y vamos a dejar que se cocinen también a fuego muy suave durante también muy poco tiempo. El suficiente tiempo mientras preparamos el pollo. Vamos a desmigarlo. Está tan tierno que se hace sin ninguna dificultad. El hueso sale solo. Lo vamos a abrir y vamos a ir retirando cartílagos y huesos que tenga. Según los vayamos encontrando, vamos haciendo trocitos con él. Tampoco muy finitos, que después no los queremos encontrar en el plato. Y ahí va un cartílago, fuera con él. El hueso este chiquito que tiene, que es bastante peligroso, también fuera con él. Y ya poco más tiene, simplemente es desmigar en trozos más o menos grandes. Con las manos bien limpias, sin problemas se hace esto. Venga, y una vez que lo tengamos, ya ves que al final los trozos son más bien gruesos. Vamos a introducir todo este pollo al sofrito que estamos preparando. Que también aquí está la gracia de esta receta. Es muy abundante, es muy barata y se aprovecha absolutamente todo. Bueno, cubrimos con el caldo que teníamos hecho, con la parte líquida, que más o menos ha salido como 1 litro, y de aquí comen pues 6 o 8 personas fácilmente. Que ahí es nada. Y para engordar este plato y para darle más consistencia agregamos unos fideos de pasta. Nos aseguramos que todo se integre bien entre sí y sobre todo que quede bien sumergido en el caldo, mientras lo calentamos a fuego fuerte. Una vez que haya recobrado el hervor, lo bajamos para que cueza a temperatura media. Y a partir de aquí los fideos mandan. No tardarán mucho en cocinarse. Depende mucho, lo mejor es mirar el paquete y las instrucciones del fabricante, pero unos 5 minutos. Suficiente. Y ya estamos muy cerca del final, pero vamos a terminar de rematar este plato. Ponemos un par de huevos enteros en un vaso. Los batimos bien, con cierta alegría. Como si estuviéramos batiendo unos huevos para una tortilla. Y ahora atención, los introducimos dentro de nuestra sopa, con el fuego apagado y sin dejar de remover en ningún momento. Lo que buscamos aquí es hacer unos huevos escalfados, pero unos huevos batidos. Así vamos a obtener después ese hilillo del huevo, como de tortillita, que va a espesar nuestra sopa y le va a dar un toque fetén. Incluso algunos trucos que se me ocurren ahora y te puedo dar. Puedes no echar fideos y en su lugar a cambio echas más huevo batido. O puedes no echar huevo y en su lugar echas más fideos. Eso ya al gusto, yo solamente te doy ideas. Y esto prácticamente ya está hecho. Si te has fijado, no hemos empleado prácticamente nada de sal, solo la verdura al principio. Así que rectificamos ahora. Y quien dice de sal, pues dice de pimienta negra recién molida. Tan solo queda echar un poquito de perejil o de cilantro si te gusta más, picado en cualquier caso. Y terminamos de integrar, y acuérdate, el fuego está apagado desde que hemos echado el huevo. Y llegados a este punto, poquito más. Bueno, poquito más, que ha llegado el momento más importante del día. El momento de servir y de comer, así que todos a la mesa. Y al final casi 10 minutos de vídeo. No suelo ser de hacer vídeos largos, pero aquí había muchas cosas que explicar y al menos espero que os haya merecido la pena vuestro tiempo invertido en ver este vídeo. Un vídeo donde hemos visto cómo hacer una sopa de pollo desde cero y con 4 ingredientes mal contados. Y encima aprovechándolos todos.
Un vídeo donde una vez más hemos cocinado pura ambrosía. Mmm, mmm, ñam 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 ñam.